la estructura de Génesis. And in order to get started with that, we're going to start with who wrote Genesis. Y en orden de comenzar, vamos a empezar con quién escribió Génesis. Who wrote Genesis? Now, there are several theories about who wrote Genesis. Ahora hay diferentes teorías sobre quién escribió Génesis. But tradition says what? What does tradition Pero say? la tradición dice, ¿qué es lo que dice la tradición? Who wrote Genesis? ¿Quién escribió Génesis? God. Moses. Oh, God, yeah. Moses. Okay. You know, it's only tradition that Moses wrote Genesis. Saben, es solo tradición que Moisés escribió Génesis. It's a very long tradition. Es una tradición muy larga, Thousands of years. miles de años, But the evidence points that it was not Moses. pero la evidencia apunta a que no era Moisés. And we're going to look at the different theories about who wrote Genesis. Y vamos a mirar las diferentes teorías acerca de quién escribió Génesis. Okay, of course, one of the theories is that it was word of mouth. In other words, the patriarchs, just by word of mouth, passed down Genesis to Moses, and then he wrote it out. Una de las teorías era la tradición oral. En otras palabras, los patriarcas le dijeron a Moisés lo que había pasado y Moisés escribió el Génesis. Okay? That's one theory. Esa es la primera teoría. Another theory is that God revealed to Moses on the mountain Genesis. He revealed it to him by revelation. Otra teoría es por revelación que Dios en la montaña le reveló a Moisés el Génesis. And so, as God dictated to Moses, Moses was writing it down. Y así que mientras Dios le dictaba a Moisés, Moisés estaba escribiendo. There is one problem with that. Hay un problema con eso. Everywhere else in the Bible where God tells somebody to write something down, En todo otro lugar, en todo otro sitio en la Biblia en que Dios le dice a alguien que escriba, it's written into that book. It says, Moses, God is speaking to Moses, says, Moses, write these things down. está escrito en el libro, está implicado en el libro, está expreso en el libro, dice, Dios le dice a Moisés, Moisés, escribe estas palabras. But nowhere in Genesis does God say that. Pero en ninguna parte en Génesis Dios dice eso. Another theory is what's called a documentary theory. Otra teoría es la que se llama la teoría documentada. And this theory is really an evolutionary type theory. Y esta teoría solamente es una teoría tipo evolución. In the 14th, 15th, and 1600s, En los 1400, 1500 y 1600 años, the godless people, the people who did not believe in God, la gente sin Dios, la gente que no creía en Dios, started saying that the world is much, much older than it says in the Bible. comenzaron la creencia de que la Tierra es mucho, mucho más antigua de lo que dice la Biblia. And then in the 17 and 1800s came along the Darwinian evolution. Y luego en los 1700 y 1800 vino la teoría darwiniana de la evolución. And then they were saying that really, because of that, because the earth was really older, that Moses did not know how to write, and so he did not write Genesis. Y dicen que porque la Tierra era tan antigua, Moisés no sabía escribir, así que él no escribió Génesis. Not only did he not write Genesis, he didn't write any of the 5 books of the Torah. No solamente no escribió Génesis, sino que no escribió ninguno de los libros del Pentateuco. So, Books he didn't write. We need a little. right, okay. The documentary hypothesis. So this is evolutionary thought. Evolutionary thought was seeping into the church. Este pensamiento evolutivo estaba filtrándose en la iglesia. And what the evolutionists were saying, that writing had not even developed until the time of David. Y mientras los evolucionistas estaban diciendo que la escritura no se desarrolló hasta tiempos del rey David. So they came up with a theory that there were 4 men who wrote all of the 5 books of Moses, and they did it after the time of David. Así que se les ocurrió una teoría en la que 4 hombres escribieron los libros de Moisés y lo hicieron en tiempos de David. And they teach that in seminaries today, even to today. Y lo enseñan en seminarios, aún hoy en día.
But we know now that there was writing long before the time of Moses. Pero sabemos que había escritura antes, mucho antes del tiempo de Moisés, Which brings along another theory. que nos lleva a otra teoría. And the other theory is that it was the patriarchs, Adam and Seth, Noah and Isaac and Jacob and Joseph. Y la otra teoría era que los patriarcas, Adán, Seth, Moisés, José, Jacob, That they are the ones that wrote it down and they passed it on down to Moses. que ellos son los que la escribieron, le escribieron todos estos libros y se lo pasaron a Moisés. Then in the late 1800s, Y en los tardíos 1800, they started finding many tablets in what we call today Iraq, Syria, encontraron bastantes tablillas en lo que ahora llamamos Irak y Siria, the late 1800s into the 1900s. entrando de los 1800 entrando a los 1900. And so they found them in. They also found them in Iran También las encontraron en Irán and around Jordan. y en Jordania. And these tablets were discovered in, like I said, the late 1800s and the 1900s. But they determined that these tablets dated back to about 2300 BC. Esas tablillas fueron encontradas, como ya lo dije, entre 1800, los 1800 y 1900, pero databan de 2300 antes de Cristo. So, now this is the theory that we're going to concentrate on tonight. Esta es la teoría en la que vamos a concentrarnos esta noche. It's called the tablet theory. Es la teoría de las tablillas. Now, this is what happened in the late 1800s. Esto es lo que pasó en los tardíos They 1800. didn't know anything about these tablets in the mid 1800s. No sabían nada acerca de estas tablillas a mediados de los 1800. And then there was a shepherd boy in Iraq. Y luego había un pastor, realmente, un pastor en Irak. And he was just really taking care of his father's sheep on the side of one of these mounds in Iraq. Este joven estaba teniendo las ovejas de su padre junto a uno de estos montículos en Irán. Kind of a sand mound. Era un montículo de arena, más o menos. And he found a clay tablet on the ground. Y encontró una tablilla de arcilla. It's kind of half buried, and he dug it up. Estaba medio enterrada y él la excavó. And he took it into town, and he wanted to sell it. He thought it was worth La llevó al pueblo y la trató de vender porque pensó que valía algo. it. Somebody recognized that and realized this may be important. Alguien la vio y pensó, esto debe ser importante. So they asked the boy to show them where he had found it. Así que le dijo al joven, enséñame dónde lo encontraste. So he took him to this mound, El chico lo llevó al montículo and they started digging around a little bit, and they found more tablets. y comenzaron a cavar y encontraron más tablillas. So they started an archaeological site there on the mountain. Comenzaron un sitio arqueológico, un lugar arqueológico ahí en los montículos. And what they discovered was a lost city of Nuzi. N-U-Z-I, Nuzi. Lo que encontraron fue la ciudad perdida de Nuzi. So in the late 1800s, they found Nuzi. En los tardíos 1800 encontraron Nuzi. So when they started excavating, they found a library. They found it like a hidden town called Nuzi, and they found a library consisting of 25,000 of these clay tablets. Bueno, encontraron una ciudad escondida, pero dentro de esta ciudad escondida encontraron una librería con 25,000 más o menos ejemplares de estas tablillas. So, and they dated, like I said, they dated it back to around 2300. 2500 I've got up there. Las dataron, dijo primero 2300, pero en la pantalla sale 2500 antes de Cristo. Now, up to early in the 1800s, they started believing that writing didn't start until the time of David. Pero en los 1800, más o menos, pensaban que la escritura no comenzó más que en los tiempos de David. But when they found these tablets, they realized that writing got moved back over 1,500 years earlier. Pero cuando encontraron estas tablillas se dieron cuenta que la escritura retrocedía a 1500 años antes de ese tiempo. You know, that's how God works.
Así es como Dios trabaja. Just at the time the world was beginning to think something along this, then God comes along and shows them something different. Justo cuando el mundo comienza a pensar y a aferrarse a una teoría, viene Dios y nos enseña algo diferente. Well, what had happened to this town is over the years, the town had been abandoned, and over time, all dust had just covered over the city. It was just a sand mound. Cuando lo que pasó con este pueblo es que el pueblo quedó abandonado y luego vino la erosión, el viento, la tierra y fue completamente cubierto en forma de un gran montículo. And when they realized that, then they started looking all around the countryside of Iraq and Iran. They started looking for these mounds. Y cuando se dieron cuenta comenzaron a buscar por todo Irán e Irak, en las zonas rurales, por este tipo de montículos. So if they figured if there's one lost city, there may be others. Figurándose, si hay una ciudad perdida, deben haber más. And as they did this, it took them a while. It took them over 100 years altogether, from the end of the 1800s up until 1964. Les tomó un tiempo, les tomó como un poco más de 100 años, desde los 1800 hasta 1964. They found over 40 lost towns. Y encontraron más o menos 40 ciudades perdidas. And they found libraries in all these towns. Y encontraron librerías en estas ciudades perdidas. And so far they have found over 250,000 clay tablets. Y hasta ahora he encontrado 2.500 de estas tablillas. And these tablets date back, like I said, to 2500 BC. You said 2500, right? 2500 BC. Okay, no, but the tablets. How many tablets you said? 250,000. 250.000 tablillas. Disculpen. Estaba confundiéndome con el año. Okay, so the last town that they found is called Ebla. El último pueblo que encontraron se llama Ebla, como está arriba escrito. It's in northern Syria. Está en el norte de Siria. And here's what they look like when they look at it. Así es como se veían cuando estaban sin tierra encima. Just like that. Now, they've already excavated some of Ebla right here. Aquí ya en la parte de abajo se ve que ya está parcialmente excavada Ebla. But before they did this excavation, it just looked like the top of a hill. That's all it looked like. Pero antes que esa excavación sucediera, se veía como solamente una colina común y corriente. They found all these cities that had been buried. Y encontraron todas estas ciudades que fueron enterradas como esa. So Ebla dated back to about 2350 BC. Ebla data a más o menos el 2350 a.C. And they found it in 1964. y la excavaron en 1964 And they are still excavating the area. y todavía la están excavando el día de hoy. And to date, they found over 20,000 tablets in this one city. Han encontrado hasta ahora en esta ciudad solamente 20.000 tabletas. Now, remember, I told you that they found over 40 of these cities. Recuerden que les dije que se han encontrado como 40 de estas ciudades. This is Ebla up here. Aquí está Ebla, ahí arriba. Number 7 La número 7 northern Syria. en el mapa, en el norte de Siria. Everybody's heard of Nineveh? Todos han oído hablar de Nínive. They discovered Nineveh. Nineveh is right here. Nínive está aquí, Number 15. el número 15. Nuzi, the first one they found, is 18. 18 is just below, it's right here. 18 is 18. Nuzi, la que hablamos primero, ahí está, la número 18, debajo de donde dice Asiria. And then they found Baghdad, which really they found Babylon, which is about 50 miles north of Baghdad. Encontraron Bagdad, luego realmente encontraron Babilonia, que está a 50 millas al norte de Bagdad. So there's Babylon right there. Aquí está Babilonia, And then they found Kish. y luego encontraron Kish, 32 is right below there, it's right here. el número 32, y aquí está. We know Kish in the Bible as Cush. Encontramos a Kish en la Biblia como Cush, And right here is Ur. y aquí encontramos a Ur. Everybody knows where Ur is. ¿Saben dónde queda Ur, verdad? Ur's where Abraham was born. Donde Abraham nació. You notice that in the Bible it says Ur of Chaldees. En la Biblia sale como Ur de Caldea, ¿verdad? Nobody really knew why they called it Ur of Chaldees Nadie sabía realmente por qué le llamaban Ur de Caldea, until they found these tablets. hasta que encontraron estas tablillas. And
this area down here is the Chaldees. This area down here. Esta área allá abajo es Caldea. There's another Hay otro Ur up here in northern Iraq. arriba en el norte de Irán. It's also called También está llamada Ur. And so to distinguish in the Bible which the Bible is talking about, Para la Biblia distinguir de qué Ur se está hablando, it says of Chaldees. le llaman Ur de Caldea, One down here. a la de abajo. One down here. So there's two Urs. And all these little dots here are all the different mounds or cities that they found. Y todos estos puntos que están marcados en el mapa son los montículos o ciudades que fueron excavados. Here's an example of the kind of tablets that they found. Esta es un ejemplo de las tablillas que fueron encontradas. This writing is called cuneiform writing. Esta escritura es llamada cuneiforme. Here's a printed version of a tablet. Esa es una versión impresa de una tablilla, la de abajo. Not necessarily this one, but it is cuneiform writing. No necesariamente la que está arriba, pero es escritura cuneiforme. Okay, now about this time, in the early 1900s, Más o menos en esta época, en los tempranos 1900, was this man named P.J. Weissman. había un hombre llamado P.J. Weissman, And he was a member of the British Army. que era un miembro del ejército británico. And he was stationed, since the British government was in control of this area. Y como el ejército británico estaba en control de esta área, habían protectorados británicos en esta área, He was stationed there in northern Iraq. estaba estacionado en el norte de Irak. And he was a Christian. Era cristiano And he loved Genesis. y amaba el Génesis, el libro de Génesis, And he also loved archaeology. y amaba la arqueología. So he became, as these archaeologists were digging up all these sites, he went there on these sites. Así que mientras estos arqueólogos estaban excavando todos estos sitios arqueológicos, él fue a visitar estos sitios He became friendly with the archaeologists. y se hizo amigo de ellos, He got to know them all personally. los conoció a todos personalmente, And while he was talking to the archaeologists, he was learning about the structure of the tablets. y mientras él hablaba con los arqueólogos aprendió sobre la estructura de las tablillas. These tablets weren't just simple writing for writing. They weren't just simply just straight writing. They had a structure to them. Estas tablillas no solamente eran para escribir, tenían una estructura, eran conformadas por una estructura. Now, evolutionists did say at that time, oh, this is when writing began. Los evolucionistas dicen, no, sobre esta época, no, aquí es cuando la escritura comenzaba. But if writing had begun, it would just be simple writing, but this was not. It was very structured writing. Pero si la escritura hubiera recién comenzado, la escritura hubiera sido simple, pero esta escritura no era simple, era escritura muy estructurada. These tablets had a title at the top. Estas tablillas tenían un título arriba. They had a structure at the end of the last tablet that would say, they called colophon. Tenían una estructura ahí abajo que ellos le llamaban, lo designaron como colofón. Which is like a signature block. Es como un tipo de firma. When you write a letter to somebody, I don't know, maybe not so much with email, but when you used to write, with a pen, a letter. Cuando en la época en que escribíamos las cartas a mano, no ahora tanto con la internet, pero cuando escribíamos las cartas a mano, then you might put your own little signature block at the end. You'd sign your name, you might give a phrase like God bless you, and then you might even date it. tenías una parte final en la que estructurabas con probablemente tu firma, de pronto Dios te bendiga y también la fecha. So these tablets had a title, a signature block, they had text in the middle. Así que estas tablillas tenían un título, tenían una estructura media y tenían la parte de abajo. They also had page numbers if it was multiple tablets. Y también tenían números de páginas y eran tablillas múltiples. If they didn't have page numbers, they had what they call link phrases. So if you got them out of order, you could use the link phrases to link the tablets back together again. Si no, tenían números, las páginas numeradas, tenían lo que frases nexo para poder seguir la consecución, tener una consecución de tablillas, enlazar una con otra. And they had, and so they were very complex. It was a complex structure. It was not
the beginning of writing. Así que era escritura bien compleja, no era el comienzo de la escritura. Obviously, writing had been going on a long time. Obviamente la escritura ya tenía tiempo, bastante tiempo. Okay, this is basically the structure of these tablets: a title, a body of text, and a colophon. Básicamente esa es la estructura de las tablillas, tenía el título, el cuerpo del texto y el colofón. These were clay tablets. They hadn't gone on to what they were writing the Hebrew text in on sheepskin or what did they write the Torah on? Does anybody know? What cricket? What cricket? Where's it? Really? Okay, is that a Spanish one? Okay, Spanish. Okay, so they write the Hebrew text on pergamum. Tenían, eran tablillas de arcilla, no era todavía en lo que escribieron los hebreos, las escrituras, que era piel de carnero o pergamino. Yes, and this was before they went to that writing system. Clay tablets were written on before that. Esto es antes de que sucediera esto de los pergaminos, así que estas tablillas de arcilla se escribieron antes de esto. Now, they started looking at the structure of this colophon here, and the colophon had what's called a recurring phrase. Tenía una frase recurrente como parte del título. So it would have a recurring phrase. It might be if there was multiple tablets that had a colophon, then they would have the same phrase starting off the colophon, so you could recognize where the colophon was. Tenían una frase recurrente para reconocer, identificar el colofón. Todas ellas los tenían en el mismo lugar. It would have the name of the writer of this tablet, Tenían el nombre del escritor en esta tableta, or a witness, or a witness's name, o el nombre de un testigo, or it would have a seal, o un sello, like the king's seal, como el sello de un rey. and maybe there might be a scribe that would write out this tablet, and then he put the king's seal on top of it. O de pronto había un escriba que escribiría esta tableta y pondría el sello del rey en ella. Then there was usually a date. A date. Y también tenía fecha. Usually a date on these things. Now, they didn't have dates like we do today. It didn't say 3500 BC. No tenía fechas como las tenemos hoy, ¿no? El 3500 a.C., But it had a date in it, a date on it. pero tenía una fecha en ella. An example of the date, I guess I get one right there, Jeremiah 39:2. Jeremiah 39:2. Les di un ejemplo, aquí les estoy dando un ejemplo en Jeremías 39:2. And I have 39:2 here. It says, Y tengo el 39:2 aquí de Jeremías y dice, 39:2 says, and in the 11th year, en el año onceno 11th year of Zedekiah, de Sedequías, in the 4th month, en el cuarto mes, in the 9th day en el noveno día of the month. del mes. So that's how Jeremiah 39:2 starts. So that is a date. It's a date in the Así es como comienza Jeremías y es una fecha, eso es una fecha. If you look throughout your Bible in the Old Testament, you'll see many of these dates. Y si tú miras a través del Antiguo Testamento en tu Biblia vas a encontrar muchas de estas fechas. Now there was up to 13 things. 13 things, a lot. 13 things Habían hasta 13 componentes, un montón, 13 componentes that could be in the colophon. que podrían estar en el colofón. But most of the colophons had these three things. Pero casi la mayoría de los colofones tenían estos tres componentes. Now, like I said, Weissman, he was studying this too, and he was learning this just as the archaeologists were learning these things. Como ya les dije, este hombre Weissman, él también estaba estudiando esto y está aprendiéndolo con los hombres con quienes hablaba. And Weissman was very interested in this colophon, and the recurring phrase he noticed in Genesis. He noticed there was a recurring phrase in Genesis. Weissman estaba muy interesado en el colofón en particular y notó que había una frase recurrente en Génesis. And he studied that recurring phrase, and he saw also that there was a name following this recurring phrase. Y también se dio cuenta de que después de la frase recurrente había un nombre que seguía esa frase recurrente. And a lot of times it looked like a date. Y muchas veces lo que se veía como una fecha. Like a date. So now I'm not saying that they found tablets that have Genesis. No, he didn't see that.
No estamos diciendo que encontraron tabletas o tablillas que decían Génesis. What he was realizing is that the structure of the tablets that the archaeologists were finding seemed to match up the structure that he saw in Genesis. Lo que estaba diciendo es que las estructuras de las tablillas que estos hombres estaban encontrando correspondían a las tablillas de Génesis. And so this recurring phrase that he found in Genesis is called, "These are the generations of." Esta frase recurrente que se encontraba en Génesis es: estas son las generaciones de. Why don't you, if you can get your, yeah, Genesis. Spanish Bible. Let's see what it says. Go to. Yeah, go to Genesis. Go to Genesis 2:4. 2:4. Genesis 2:4. Okay. Yeah, read this. Okay. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. So he has that phrase at the beginning, the generations of. It says the generations of. Actually, it says these are the origins. Origins of. Okay, the Hebrew word there is Toledoth. Is a Hebrew word Toledoth. Do I have to do that? Toledoth. Toledoth, yeah, Toledoth. In my Bible. Hay una palabra, quiero pronunciarla bien, por eso le he pedido al pastor, al hermano que me la enseñe. Es una palabra en hebreo, más o menos es Toledoth, pero me la va a enseñar para poderla pronunciar bien. Es la palabra en hebreo que corresponde. These are the generations of Toledoth. There's two ways to spell it. Toledoth, that way, and also T-H-O. Tolda, la palabra sería tolda con H al final. Y es la palabra que corresponde a esa frase que está ahí. Estas son las generaciones, y en el Reina Valera la van a encontrar como estos son los orígenes. Now, in 2:4 is the first one, the first occurrence of this. En el 2.4 es la primera vez que sucede esto, que pasa, que está escrito esto, esta expresión. 5:1 is the second occurrence. Y en el 5.1, Génesis 5.1 es la segunda vez en la que encontramos esto. And so in the King James, in the English, it says, this is the book of the generations of Adam. Así que en el Rey Jaime, en el King James, en la versión de inglés, encontramos que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. And so this word generations is the English translation for that word Toledoth. Esa palabra generaciones es la traducción al inglés para esa palabra, tolda con H al final. Go to 5:1 and see what 5:1 says. Vamos al 5.1, vamos a ver lo que dice el 5.1. El 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Okay, Weissman noticed that there were 11 occurrences of this Toledoth, the word Toledoth. Weissman notó que habían 11 ocurrencias de esta palabra, tolda. And here's where they occur. Y aquí está donde ocurren, en esta lista que estamos viendo ahí. Right down here. And all of these occurrences here, these 10 occurrences, the last 10, have a name beside them. Y todas estas ocurrencias, las últimas 10, tienen un nombre junto a ellas. But the first one does not have a specific name. It says the generations of the heavens and the earth. Pero la primera instancia no tiene un nombre, solamente dice las generaciones del cielo, de los cielos y la tierra. We'll come back to that in a minute. Y vamos a volver a ello en un minuto. But in this book, so what Weissman was proposing is that Genesis
is made up of 11 tablets. Lo que Weizmann estaba proponiendo es que Génesis estaba compuesto de 11 tablillas. And that here's where they occur. Here's where the tablet divisions occur, right down this column here. Ahí está donde las divisiones de las tablillas ocurren, justamente en esta columna, está en el medio casi. And the entire colophon consists of the generations of a name. Here's the generations of Adam. Y el colofón consta de las generaciones de un nombre. En este caso, la segunda es la generación de Adán, Here's the generation of Noah. la generación de Noé, Here's the generations of the sons of Noah. This is Shem, Ham, and Japheth. las generaciones de Noé, siguiente, que son Sem, Cam y Jafet. And here's generations of Shem again. Las generaciones de Sem. Then the generations of Terah. Who is Terah? ¿Quién es Terah? ¿Alguien sabe quién es Terah? That was Abraham's father. Ese es el papá de Abraham. Here's a very interesting one. The generations of Ishmael. Otra muy interesante es la generación de Ismael. Then the generations of Isaac. Luego la generación de Isaac. Esau has 2. La generación de Esaú tiene 2. Jacob has 1. Y Jacob tiene 2. Y tiene una, perdón, Jacob. That's the last Toledeth in Genesis. Esta es la última tolda en Génesis. But there's still 13 more chapters after that. Pero todavía hay 37 capítulos más después de eso. And the 13 chapters that follow are all about Joseph going off to Egypt. Y los otros 37 capítulos que siguen son sobre José yendo a Egipto. And either the Toledeth is missing for Joseph when he was there, Y aunque la tolda de José falta cuando él estaba ahí, or because he was off in Egypt, he just never put one on there. o quizá porque estaba en Egipto nunca se puso. Okay, what Weizmann also showed us is that Lo que Weizmann también nos enseñó es que the colophon comes at the end of the text of the tablet. el colofón viene siempre al final del texto de la tablilla. And this person, Adam, in this case, Adam, Y esta persona, Adán en este caso, was intimately familiar with all this information between these two verses. era íntimamente familiarizado con la información de esos dos versículos. So where the tablet begins and where it ends, Adam knew all that. He would be the one to be responsible for all that information. O sea que cuando comenzaba la información en la primera tablilla y terminaba la información en la segunda tablilla, Adán estaba relacionado y conocía esa información y era responsable en cierto modo de la información de la tablilla. And Noah would be one that would know only this information. Y Noé solamente conocería esta información. On the third tablet, and on the fourth tablet, the sons of Noah would know all this information. They would know it intimately. Y lo mismo pasaría con los hijos de Noé, conocerían la información de estas tablillas íntimamente. And every one of these people here would be intimately familiar with each of the information in their tablets. Y cada una de estas personas en las listas estarían íntimamente relacionados, conocerían íntimamente la información en cada una de esas tabletas que les correspondía. Now, so there was a name attached to the last 10 tablets. Así que había un nombre emparejado con cada una de las 10 tabletas. But there's no name attached to the first one. Pero no hay un nombre emparejado con la primera. The first tablet goes from Genesis 1:1 and ends at Genesis 2:4. La primera tablilla corresponde a Génesis 1, comienza en Génesis 1:1 y termina en Génesis 2:4. Who would know this information intimately? ¿Quién conocería esa información íntimamente? This is the creation week. Esta es la semana de la creación. Who would know that? Who would ¿Quién sabría esto? God. Dios. Only God would know this. Solamente Dios conocería esta información. Only God could put his name to this, right? Solamente Dios podría poner su nombre en esto, ¿no? But God didn't put his name there. Pero Dios no puso su nombre ahí. Is it possible that God wrote this tablet? ¿Es posible que Dios haya escrito esta tablilla? Did God ever write anything else that we know of in the Bible? ¿Dios escribió algo más que sepamos en la Biblia? The law, well, he wrote
the Ten Commandments, Los 10. the tablets that Los he 10 gave. mandamientos, las tablas de la ley. It says in Exodus that God wrote those with his finger. Dice en el Éxodo que Dios escribió estas tablas con su dedo. Is it possible that God could have written these tablets? ¿Es posible que Dios haya escrito esas tablillas también? It is possible. Es posible, But he didn't put his name here. pero no puso su nombre ahí. Instead, he put the heavens and the earth. En vez de eso puso los cielos y la tierra. And I say that he put the heavens and the earth there because the heavens and the earth are a witness to the creation. Y yo digo que él escribió ahí los cielos y la tierra porque los cielos y la tierra son testigos de la semana de la creación. Remember I told you the person, the writer could be a witness, it could be a scribe, or it could be the actual person who experienced these events. Recuerda que le dijo que la persona que está ahí es un testigo, puede ser el escriba, puede ser cualquier persona que pueda testificar sobre esto. So God is using the heavens and the earth as a witness. Así que Dios está tomando a los cielos y la tierra como testigos. So does God use the heavens and the earth as a witness anywhere else in the Bible? Does anybody know? ¿Alguien sabe si Dios tomó a los cielos y a la tierra como testigos en alguna otra parte de la Biblia? He does. Yeah, he does. Sí, sí lo hace. 4 other places in the Bible. And one of them En otros 4 lugares en la Biblia, is Psalms. Oh, in Psalms? Which Psalm? Do you know which one? ¿Sabe qué salmo? 8. Salmo 8. oh, my. Psalm 8. Let's take a look at Psalm 8. Vamos a mirar el Salmo 8. I didn't know that. Yo no sabía eso. Which verse? Do you know? ¿Sabe, hermano, sabe qué versículo? It says, the heavens are the work of his fingers, and the stars which thou hast cast ordained. It doesn't appear that he's called them his witness. I don't see that. No, si se refiere al versículo 3, no se ve como que está diciendo que los ha escrito con los dedos, sino que dice, cuando veo tus cielos, obra de los dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Alguien tiene otra idea? Yeah. ¿Alguien tiene? Deuteronomio 30. Okay, Deuteronomy, but I have Deuteronomy 4:26. Which one? Deuteronomio 4, 4:26. 26. Turn to Deuteronomy 4:26. And just read the first part. Just the first sentence. Deuteronomy. Just the first phrase there. Ok, y la primera frase dice en Deuteronomio 4:26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. See, God is calling the heavens and the earth as a witness against the nation of Israel in this verse. Dios está llamando por testigos al cielo y a la tierra contra la nación de Israel. So what God is doing up here is he's saying that the heavens and the earth are a witness to what God has done in this information here in Genesis 1:1 up to Genesis 2. Así que lo que Dios está haciendo aquí está llamando a los cielos y a la tierra como testigos de lo que hizo entre Génesis 1:1 y Génesis 2:4. Now it's quite possible that God wrote these tablets out, but he put the heavens and the earth as a witness. Es posible que Dios haya escrito estas tabletas y que llamó como testigos al cielo y a la tierra. Or he could have dictated this information to Adam. O pudo haber dictado esta información a Adán He told Adam to put the heavens and the earth as a witness. y le dijo a Adán que ponga a los cielos y a la tierra como testigos. Now I'm not going to tell you that we have not found any tablets that contain Genesis exactly. No les voy a decir que hemos encontrado tablillas que contengan exactamente a Génesis. But in those 40 cities, all of 200,000 tablets that we have found,
there have been Genesis-type stories told. Pero en estas tablillas, en estas 40 ciudades, se han encontrado historias muy similares a las de Génesis. Okay. Another thing that, let's look on, let me see, do I have, yes. Here's some more evidence that shows that the Genesis tablet is true, or the tablet theory is true. Hay más evidencia de que enseña que las tablillas de Génesis son verdaderas. In the first 11 chapters, there's present Babylonian words in the first 11 chapters. En los primeros 11 capítulos existe la presencia de palabras babilónicas. In other words, the Hebrew has some Babylonian words that came from Babylonia. En otras palabras, el hebreo contenía palabras babilónicas que venían de Babilonia. And there are Egyptian words in the last 14 chapters. Y hay palabras egipcias en los últimos 14 capítulos. That makes perfect sense that Joseph wrote these because he was educated in Egypt. Tiene sentido perfecto que José escribió esto porque José fue educado en Egipto. So most likely Joseph wrote the last chapters in Genesis. Así que lo más probable es que José escribió los últimos 14 tablillas en Génesis. If Moses had written this, then he wouldn't have put Babylonian words, necessarily put Babylonian words. Y si Moisés hubiera escrito esto, no hubiera escrito palabras babilónicas. Now Moses may have written the last 14 chapters because he was also educated. Moisés quizá pudo haber escrito los últimos 14 capítulos porque también estuvo educado en Egipto. Here, more, and what this word is, evidence of the antiquity of Genesis. That means that Genesis is old, very old. Esto lo podemos llamar evidencia de la antigüedad de Génesis porque Génesis obviamente es bastante antiguo. Even older than Moses. Old, very old. Aún más antiguo que Moisés. Okay, so also some more antiquity, the antiquity of Genesis. Aquí hay más de la antigüedad de Génesis. Okay, in these verses here, Okay, en estos versículos aquí, it references towns that had either ceased to exist at the time of Moses, hacen referencia a pueblos que ya habían dejado de existir o en relationship to Moses. yeah, in other words, these towns here ceased to exist at the time of Moses, En el tiempo de Moisés ya habían dejado de existir. or whose original names were already ancient at the time. O que sus nombres originales ya eran antiguos, arcaicos en el tiempo de Moisés. And so you'll see this in Genesis. It'll reference the town of Bela. Vemos en Génesis 14, una referencia al pueblo de Bela. But that was the old name of this town. Pero ese es el nombre antiguo de este pueblo. And the people of people of Moses' time would not have recognized the word Bela. Pero la gente de la época de Moisés no reconocería este nombre Bela. And so Moses edited in the town that they would recognize. Bela had been named to Zoar. Así que Moisés puso una adenda en la que refería a Bela como Zoar. So you can see that right in your Bible that it says Bela and then it says which is Zoar. Podemos ver en nuestras Biblias, ¿no?, la referencia a Bela y luego entre paréntesis que es Zoar. And the same thing for this one. It says that this area was called the Vale of Siddim. Y luego esta área que se llama el Valle de Sidim, But in Moses' day it was called the Salt Sea. pero en la época de Moisés era llamada el Mar Salado. And here's four more. Y aquí hay 4 más. There are several other references in Genesis that do the same kind of thing. Y hay varias otras referencias en Génesis que hacen lo mismo. And so that these appear to be edits by Moses or somebody. Estas parecen ser cosas editadas por Moisés o por alguien. But these are all the modern names of these cities in Moses' time. Pero estas, entre paréntesis, son los nombres modernos en época de Moisés. Just more evidence that Moses really didn't write these originally. Eso es más evidencia de que Moisés no escribió esto originalmente. But he came along later and edited it. Pero vino luego, más tarde, y editó esta lista. Remember I told you that they found linked phrases. ¿Se acuerdan que le dije que se habían encontrado frases
que servían de nexo in the tablets that they found all over all those different y cities. se habían encontrado en todas estas tabletas en diferentes lugares. Weissman also found link phrases in Genesis. Weissman también encontró frases nexo en Génesis. And so here are the link phrases that he found. Aquí están las frases nexo que él encontró. I'm going to go over the, I'm not going to go over all these. If you all are interested in these, I can make copies of the section in my book. No voy a ir a través de todas estas, no las voy a enunciar, enumerar, pero si lo necesitan puedo hacer copias. Okay, so the link phrases. More evidence that Genesis was originally written on tablets. Más evidencia de que Génesis fue originalmente escrito en tablillas. Okay. Okay, now I put this verse, I always put this verse up. This is John 3:16. Okay, este es John 3:16. Juan 3:16. Everybody knows John, I'm sorry, Todo el mundo- not John 3:16. Yeah, that's what I was there. Okay. Everybody knows John 3:16. Todo el mundo conoce Juan 3:16, But do you know John 3:12? pero ¿saben de Juan 3:12? Anybody know John 3:12? ¿Saben de Juan 3:12? I just had it up there. Estaba ahí hace un momento, pero estaba en inglés. Here's the context. Aquí está el contexto. Nicodemus comes to Jesus. El Nicodemo llega a Jesús, He's talking to Jesus. That's when Jesus tells him that he must be born again. le habla a Jesús y Jesús le dice que debes ser nacido de nuevo. They're talking and Jesus then says, for God so loved the world. Y habla ahí es cuando Jesús también le dice, porque tanto amó Dios al mundo. But before he said that, he said this. Pero antes que diga eso, If I le dijo esto. If I have told you earthly things, and you believe me not, and you believe not, Si yo te he dicho cosas del mundo, de la tierra, y no me crees, how shall you believe if I tell you heavenly things? ¿cómo me creerías si te digo cosas del cielo? So, let me rephrase that just a little bit. Déjame refrasear, acomodar la frase un poco. If I've told you historical things about the earth, Si te he dicho cosas históricas, cosas de la tierra, que han sucedido en la tierra, and you don't believe, y no me crees, you don't believe these things, y no crees estas cosas, then how are you going to believe if I tell you spiritual things? ¿cómo me vas a creer si te digo cosas espirituales? Isn't Jesus talking about spiritual things? He's saying being born again. Jesús no está hablando de cosas espirituales como ser nacido de nuevo. So, what he's saying here is if you don't believe the things that I've done in the past, if you don't believe Genesis, if you don't believe that I parted the Red Sea when Israel walked, Lo que está diciendo es, si no crees en las cosas que yo he hecho en el pasado, si no crees en Génesis, si no crees que yo abrí y particioné las aguas del mar, if you don't believe that Moses struck a rock with a staff and the water gushed out and gave water to all Sí, 6 sí. million. si no crees que Moisés golpeó la roca con una vara y el agua salió a borbotones y le dio de beber a toda la muchedumbre que estaba ahí, If you don't believe that God caused the Lord Jesus Christ to be born of a virgin, no, si tú no crees que el Señor Dios hizo nacer a nuestro Señor Jesucristo de una virgen, or that Jesus was raised from the dead, o que Jesús fue levantado de los muertos, then you can't possibly understand spiritual things. entonces nunca podrás entender cosas espirituales. And if you don't believe those things that I told you about history, Si no crees estas cosas que yo te digo sobre la historia, cosas históricas, but you think you're spiritual, pero crees que eres espiritual, then you're probably deceiving yourself. probablemente estás engañando a ti mismo. Okay, and Dr. Clifford Wilson, here's a quote from Dr. Clifford Wilson. Oye, esta es una frase acuñada del Dr. Clifford Wilson. I know of no finding in archaeology that's properly confirmed which is in opposition to the scriptures. No conozco ningún hallazgo en arqueología que está propiamente, correctamente confirmado que está en oposición a las escrituras. The Bible is the most accurate history textbook the world has ever seen. La Biblia es el libro de historia más preciso que el mundo ha visto. So, what are the conclusions we can draw from looking at this tablet here? Así que, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de ver esta lista?
The evidence is very strong that Genesis was originally written on tablets. La evidencia es muy fuerte que apunta a que Génesis originalmente fue escrito en tablillas, In an ancient script. en una escritura antigua, arcaica. And the tablets were written by the patriarchs, Adam, Noah, Shem, Jacob. Y las tablillas escritas por los patriarcas Adán, Noé, Sem y Jacob. And these men were intimately acquainted with the events in their particular tablet. Estos hombres estaban íntimamente relacionados con estos eventos relatados. And Moses is the one who is the compiler and brought all these tablets together. Y Moisés compiló, reunió en el libro que ahora tenemos todas estas tablillas. Into the book that we now have and called Genesis. En el libro que ahora tenemos que es llamado Génesis. Now, as I said, this is only a theory, Como dije, esto es solo una teoría, but there is a lot more evidence that this theory is true pero hay mucha más evidencia acerca para que apuntan que esta teoría es real, than just saying that Moses wrote by tradition. que solamente decir que Moisés escribió por tradición. There's no physical evidence No hay evidencia física that Moses wrote it. que Moisés la escribió. Let me give you some more examples here. Te voy a dar unos ejemplos más ahora. There are over 200 references in the New Testament into the book of Genesis. Hay más de 200 referencias en el Nuevo Testamento del libro de Génesis. And most of those references into Genesis are into the first 11 books of Genesis. First 11 chapters, I'm sorry. Y casi todas estas referencias se refieren a los primeros 11 capítulos de Génesis. And most of those references are in the first 3 chapters. Y casi todas estas referencias están en los 3 primeros capítulos. But yet not one of those 200 references are credited to Moses. Pero ninguna de estas referencias están acreditadas a Moisés. Not one. Ni una. No. And let me give you an example of a reference to those. Te voy a dar un ejemplo de referencia. Well, I think I have it written down here, but I guess here's one. Mark 10:6. Marcos 10:6. Aquí hay una referencia. Mark 10:6. This is Jesus speaking to the Pharisees. Este es Jesús hablándole a los fariseos. And he says, from the beginning of creation, Dice, desde el principio de la creación, I made them male and female. los hice macho y hembra, hombre y mujer, varón y hembra. Now, that verse is in the first chapter of Genesis. Ahora, este versículo está en el primer capítulo de Génesis. But Jesus doesn't say that Moses said from the beginning of creation. Pero Jesús no dice que Moisés lo dijo, He just says it without a reference. solo lo dice sin una referencia. Okay, now, Ahora, there are 40 references in the New Testament hay 40 referencias en el Nuevo Testamento into the other 4 books of the Torah. de los otros 4 libros de la Torah. 4 books of the Torah. Exodus, Numbers, Éxodo primero, Deuteronomy, Deuteronomio Leviticus. y Levítico. There are 40 references. Hay 40 referencias de esos 4 libros de la Torah. And every one of those references are given, the credit is given to Moses. Y en todas esas referencias se le da crédito a Moisés. It says Moses said this, Dice, Moisés dijo esto, or Moses wrote these things. o Moisés escribió estas cosas. So, credit is given to Moses for the other 4 books, Así but que- not to Genesis. Crédito se le da a Moisés por los otros 4 libros, pero no por Génesis. From Jesus and Paul and all the other writers of the New Testament. Jesús, Pablo y todos los otros escribientes del Nuevo Testamento. Another thing is most of the books that we have, other than Genesis, most of the books that we have, the author tells us that he wrote these things. Otra referencia es que casi todos los libros que tenemos, el autor nos dice que él escribió esas cosas. There are a couple of books in the New Testament where it doesn't give an author, but we pretty much know who did it. Hay un par de libros en el Nuevo Testamento que no se dice quién es el autor, pero sabemos casi bien quién los escribió. Now, in the other 4 books of the Torah, Pero en los otros 4 libros de la Torah, Moses himself says, I wrote these things. Moisés mismo dice, yo escribí esto. Or it says, God is speaking, he says, Moses, write these things down. O Dios hablando dice, Moisés escribe estas cosas. But nowhere in Genesis
Does God tell Moses to write anything? Pero en ninguna parte de Génesis Dios le dice a Moisés que escribe estas cosas. And nowhere in Genesis does Moses claim to have written it. Y en ninguna parte de Génesis Moisés toma crédito por escribirlas. So there's an overwhelming amount of evidence that seems to indicate that Moses did not write the information. Hay una evidencia sobreabundante que indica que Moisés no escribió estas cosas de Génesis. But it was probably the patriarchs who wrote this. Pero probablemente fueron los patriarcas los que escribieron esto. Okay, well, I'm done with this section on who wrote Genesis. Ok, hemos terminado con esta sección de quién escribió So Génesis. are there any questions about this? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Okay, I'm just trying to show you the Hermano, structure. ¿tienes una pregunta? Te vi que sí, no lo sabes. Da a entender la teoría que fue escrito pasado de generación en generación por tablillas, ¿verdad? So Ellos the tuvieron- theory more or less states that the tablets were written from generation to generation. Yes, somebody wrote these tablets, starting with either God or Adam started writing these tablets, and they were passed down. They were carried on to the ark by Noah. Sí, estas tablillas fueron escritas, ¿no? Por Dios o quien las escribió por Moisés, y luego fueron llevadas al arca por Noé. There is kind of a hint in Genesis 7, I believe it's 7, that kind of hints that Noah could have taken tablets onto the ark, not specifically tablets. Hay una información implícita, muy leve, que Moisés It says that Noah took all of his household onto que the ark. Moisés llevó a toda su casa al arca, es decir, incluyendo las tablillas. So then they came off the ark, and then the other patriarchs wrote their tablets and added to them and passed them on. Y luego salieron del arca y los otros patriarcas escribieron sus tablillas y las agregaron a las tablillas que Noé había subido. So a collection of these tablets were handed off to Moses. Así que una colección de estas tablillas fue entregada a Moisés. That's the theory. Es la teoría. But when Israel brings the Ark of the Covenant out, they know where the Ark of the Covenant is. Cuando Israel saca el arca de la alianza, y saben que se sabe dónde está el arca de la alianza, ¿no? Yes. The book of the law is supposed to be in the Ark. Y el libro de la ley está supuesto a estar ahí. I would not be surprised if the Genesis tablets are in there. No me sorprendería saber que las tablillas de Génesis también están ahí. Now we don't know, but No sabemos, pero pretty good indication that it might be. una buena indicación que podría ser ahí. Any questions? ¿Alguna otra pregunta? Have you ever? How many people? This is all new. How many people is this new? Esto es todo nuevo. ¿Para cuántas personas esta información es nueva? Information, right? Yeah. Yeah. This is the first time you've ever heard about the tablets. A ver, levanten la mano, por favor, ¿quiénes son los que han oído por primera vez la información de las tabletas? It is taught in a lot of seminaries, but it's not published. Está enseñado en bastantes seminarios, pero no está publicado. They actually published a documentary theory more, Han publicado más la teoría documentada, which is really false. que realmente es falsa. They have no evidence. No hay evidencia para eso. I mean, their whole claim, their whole supposition is that, well, writing hadn't started because of evolution. Writing hadn't started. Bueno, y reclaman, ¿no? Que la escritura no había comenzado para esas épocas. But we have 250,000 tablets to show that writing had started long before Moses. Pero tenemos 250.000 tabletas que prueban que la escritura había comenzado antes de Moisés. Okay. No entendí, o quizás entendí mal, que los evolucionistas dicen que la escritura Sí, las evolucionistas dicen que la escritura había comenzado para la época de David, es decir, en esa época todavía no había escritura o era muy incipiente, pero el hermano Robert enseña que ya la escritura estaba bastante bien estructurada con lo del título, el cuerpo y el colofón, ¿no? By the way,